Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos en una emisión de Ir Más Allá. En esta ocasión vamos a abordar un tema que pareciera escabroso, pero en realidad vale la pena, urge incluso saberlo, conocerlo, por todas las modificaciones, las reformas que se han tenido que hacer, porque hoy incluso están poniendo a nivel nacional algunos CEMEFOS o servicios médicos forenses en jaque. Pero antes de presentarle al invitado, antes de abordar el tema, le quiero mostrar esta pequeña nota para hacer un contexto de lo que vamos a hablar. Más de una década con la violencia extrema que se desató en México, principalmente por la guerra contra el narcotráfico y las pugnas entre grupos delincuenciales, comenzó un severo problema, pues los CEMEFOS no estaban preparados para recibir cientos y cientos de cadáveres que constantemente se quedaban ahí, en las morgues. Esos son los hijos de Dios no identificados. De acuerdo a recientes cifras que periodísticamente se han vertido, para dimensionar el drama, tan solo los servicios forenses de 10 ciudades más violentas han recibido más de 5,000 cuerpos de víctimas de homicidios dolosos y culposos. Sin embargo, fue el caso de los llamados tráileres de la muerte de Jalisco que evidenciaron las debilidades forenses, pues transitaban de un lugar a otro con 157 cadáveres refrigerados, ya que eran utilizados como almacenamiento para los cuerpos. En Zacatecas, hace más de 2 años, la situación forense aún era adversa, ya que también se llegaron a saturar los refrigeradores con cuerpos no identificados o no reclamados. A partir de 2016, se puso en funcionamiento el nuevo Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses, donde ya cuenta con unas instalaciones modernizadas que albergan diversas áreas de disciplinas y especialidades como medicina legal, química, genética, arqueología y antropología forense, así como una cámara fría con capacidad de hasta 100 cuerpos. Sin embargo, expertos a nivel nacional advierten que aún hace falta mucho por cumplir, porque al paso del tiempo, esta mortandad ha puesto en jaque a las autoridades forenses de todo el país, ya que desde 2013 la ley impide la incineración y mandata la aplicación de los protocolos internacionales en el tratamiento de los cadáveres, además de que obliga a un resguardo de los cuerpos no identificados ni reclamados y establecer cementerios forenses que permitan la exhumación de restos en determinado momento. Pareciera una película de terror, pero esto es la realidad que aún sigue doliendo y asombrando a todo México. Y bueno, pues esto es algo de lo que nos permite partir finalmente abordar el tema que, insisto, es de suma importancia. Bueno, pero antes les quiero presentar a mi invitado especial para abordar este tema. Es una persona que tiene más de 30 años trabajando con los muertos. Hoy es el director del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses. Él es el doctor Víctor Guerrero. Muchas gracias por estar aquí para abordar este tema de gran trascendencia. Muchas gracias a ustedes y un placer estar con ustedes y un saludo al público. Y bueno, pues yo creo que primero es necesario abordar como el contexto. Ya vimos la situación, lo que nos ha obligado, pero ya en materia legal, siempre aquí damos el marco jurídico de lo que mandata hacer. Y yo quiero que me pongan en pantalla la primera lámina, donde yo quiero, en términos muy generales, le quiero mostrar que el servicio médico forense, en sí, la ciencia forense es el rigor científico que se aplica a los hechos que alteran el bienestar del ser humano. Por tanto, se centra prácticamente en el análisis de la evidencia física generada por la actividad criminal a manera de elaborar las verdades objetivas. Yo creo, y por lo que estuve tratando de analizar el marco jurídico, yo encuentro varias leyes. Una, obviamente, que lo rige es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Otra es la Ley General de Salud. También la Ley General de Atención a Víctimas. Luego le voy a explicar por qué. La Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares, esta que incluso la semana pasada la abordamos, también tiene que ver. Y obviamente las leyes locales que enmarcan la creación de las procuradurías o de las fiscalías. Porque pues es de donde dependen estos institutos o estas unidades forenses. En el caso de Zacatecas es un instituto. Y por cierto, de hecho vale la pena, yo creo que abordar, y ojalá me puedan poner en pantalla la siguiente, porque quiero mencionarles que, como ahí ponemos en la nota,
Hace 2 años todavía no tenían todo esto, pero ya actualmente el Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses, yo lo divido de lo más importante porque son mucho más áreas, pero ya actualmente el instituto tiene un área de balística, ahí como lo vemos en pantallas, de medicina legal, psicología, informática, química forense, antropología, arqueología forense, bueno, todo es forense, de grafoscopía, otras áreas obviamente, pero las omití porque dentro de todos son las más destacadas y obviamente tiene una unidad de cadáveres no identificados. Por tanto, también aquí le agrego la parte importante porque esto es de sus áreas. Y los servicios periciales tienen 3 partes importantes, que es el perito, el peritaje y el dictamen pericial. Así yo más o menos lo dividí para poder partir ahora sí con el director pues de este tema, porque que vamos de lo general, pero ya aterrizándolo obviamente en lo local. Actualmente pues ya tenemos este instituto, ya con estas áreas, y aunque quiero enfocarme más a la cuestión de no identificados, pero ya cuando vemos que tenemos estas áreas que ya permiten hacer ya todo un dictamen pericial, ¿qué tanto ha ayudado? Bueno, desde que se creó y se implementó en el estado de Zacatecas el sistema penal acusatorio, Ajá. el cual implicaba, y nosotros como peritos lo sabíamos, el hecho de que la prueba pericial iba a ser uno de los factores más importantes para poder en un momento dado, cuando se le imputase el delito a una persona, pues obtener una sentencia condenatoria. Nosotros sabíamos de antemano que con este nuevo sistema penal acusatorio íbamos a tener que hacer que la prueba pericial y los servicios que se ofrecían aquí en el estado de Zacatecas adquirieran una relevancia tan importante que con ello íbamos a poder demostrar los delitos. Ha sido muy reiterante el hecho de que cuando ya se está cometiendo una conducta delictiva y que nosotros intervenimos a petición, obviamente, del agente investigador y del agente del Ministerio Público, una vez que se dio la noticia criminal, pues nosotros llegamos al lugar de los hechos, lo intervenimos y hacemos una intervención pericial multidisciplinaria con el propósito de obtener todos aquellos indicios que se encuentren en ese lugar. Ahí es cuando estamos hablando de la importancia. Este es ya lo que mencionamos del Sí. servicio pericial, Sí, ahí es cuando vemos a los peritos. sí, exactamente. O sea, ya que se dio la noticia pericial, a nosotros nos llaman y dependiendo del caso, bueno, pues es la especialidad que nosotros llevamos. Obviamente hay una norma internacional que a nosotros nos rige, que es una norma que emana de la ONU, en la cual está señalado perfectamente y metodológicamente cómo debemos intervenir un lugar. Nosotros llegamos y una vez que nos equipamos con equipos de bioseguridad para no contaminar la escena y aparte tampoco nosotros contaminarnos, accedemos al sitio donde se ha cometido ese presunto hecho delictuoso y lo que empezamos a hacer mediante una metodología, hacemos la investigación criminal desde el punto de vista pericial con el propósito de que obtengamos indicios para hacerlos evidencias y después que sirvan como medios de prueba. Obviamente todo esto requiere de toda una metodología, debemos de medir, de observar, de embalar, de fijar, de una serie de pasos que nosotros hacemos para que el indicio que nosotros tengamos, que lo vamos a convertir en evidencia, tenga los requisitos legales de su obtención por un lado y por otro lado evitemos que esté contaminado y que la prueba pericial que nosotros le hagamos a esos indicios para convertirlos en evidencias sea la prueba científica más elocuente o mejor que podamos tener para que no tengamos obviamente nosotros contaminaciones y margen de error. Se lo preguntaba, empecé ahora sí que con lo actual, pero yo necesitaba, como les mostré aquí cómo está ahorita el instituto, pero usted tiene, y quiero hacer este paréntesis, Sí. pero usted tiene 28, 30 y tantos años ya, pues, ¿cómo llamarle? Trabajando con los muertos. Sí. Y incluso usted me comentaba que a usted le tocó cuando comenzaba a abrir los muertos. ¿Me puede comentar de cómo comenzó? O sea,
digo, usted le tocaba abrir los muertos, hoy está frente a un instituto que ya tiene toda esta tecnología y que es necesaria la tecnología, sobre todo para la cuestión de investigar, de aplicar la justicia. Pero si yo hago ese recuento y me regreso esos 28 años cuando usted abría muertos, ¿cuál es la diferencia de antes a ahorita? ¿Cómo se abrían los muertos? Sí, yo creo que es mucha. Más o menos en 1981, que fue cuando yo empecé a estudiar la carrera de medicina, yo tuve la necesidad de trabajar, ¿sí? Y uno de los trabajos, el trabajo que conseguí fue de disector, ese es el término científico, y yo era el ayudante del médico forense. A mí me tocaba abrir los cadáveres. Entonces, en aquellos tiempos, el servicio médico forense, o más bien, los servicios periciales con los que contaba el estado de Zacatecas, era única y exclusivamente 2 planchas y una oficina con una mesa ginecológica, 2 escritorios, y el médico forense, que era el doctor Juan Manuel Gallardo Hernández en aquel tiempo, el doctor Benjamín Aguilar, ahora era otro de ellos, y habíamos 4 disectores. Entonces estábamos instalados en el antiguo Hospital General de la avenida López Velarde. Entonces ahí se concentraban alguna parte de los muertos del estado de Zacatecas. Obviamente se hacían algunas autopsias en Fresnillo, pero la mayoría de las autopsias que se hacían en el estado pues eran aquí en la capital. He de comentarle que en aquellos tiempos la cantidad de cadáveres que teníamos, estamos hablando de hace más de 30 años, pues era aproximadamente unos 200 o 250 cadáveres en un año con problemas médico-legales. Porque nosotros hacemos la autopsia en aquellos sujetos que fallecieron como consecuencia de un suicidio, un homicidio o un accidente, o incluso una muerte natural, pero que tenga sospecha de que esa muerte pudiese haberse cometido con alguna otra circunstancia. Entonces, estamos hablando que no había ninguna especialidad más que medicina legal. Esa era la única especialidad hace 30 y tantos años que tenía los servicios periciales en Pero Zacatecas. fíjese, bueno, incluso no sé si tengamos en pantalla, pero bueno, ahorita no, si la consiguen, ya me avisan cuando la tengan. Le preguntaba esto porque yo estuve obviamente en varias ocasiones, he estado ya en el Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses, e incluso para entrar al área de medicina legal se tienen que poner, al menos los peritos, sus batas y todos que deben de estar incluso pues completamente limpias, pero le pregunto, o sea, todo lo que se hace ahorita, ¿cómo habría un muerto? ¿Qué hacía usted? ¿Lo habría nomás? O sea, ¿de verdad se cuidaba y qué tipo de muerto era? Porque ahorita estamos hablando de los cadáveres que se encuentran derivados del crimen organizado, ya de otro tipo de violencia. Pero quiero comparar los muertos que usted habría con estos muertos de ahora. Sí. Estadísticamente, la estadística que teníamos nosotros en 1985, por ejemplo, de los últimos años que estuve como disector antes de hacer mi internado, si nosotros teníamos 100 cadáveres, el 55% era producto de un hecho de tránsito, un accidente automovilístico. La segunda causa de muerte efectivamente eran las heridas por proyectil de arma de fuego, un 20%. Y después venía las asfixias, seguramente ahorcados, heridas por arma blanca, muerte súbita, y etcétera, algunas otras muertes así por intoxicación. En menor Entonces, porcentaje. nuestra estadística cambió a este momento. Nosotros cuando en aquellos tiempos hacíamos la necropsia médico-legal, desde luego usamos un uniforme quirúrgico, guantes, cubrebocas, pero nuestro instrumental que nosotros utilizábamos era un cuchillo, pero no precisamente un cuchillo de patología, sino que era un cuchillo de cocina, de carnicero, sí, que ibas a la ferretería y el Triángulo y lo comprabas, perdón por el comercial. Entonces, y era una cinta métrica, era un serrucho de caja. ¿De madera? Sí, así le llaman, de esos para cortar la madera. Y era alguna que otra pinza o instrumental al quirúrgico, pero mínimo. Desde luego que con el tiempo, incluso cuando yo estuve haciendo la especialidad en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, también en el servicio médico forense de aquel lugar se utilizaban más o menos los mismos materiales. Entonces, con el tiempo se ha ido dignificando esto y esto ha ido evolucionando de tal manera que ahorita nosotros para poder realizar una necropsia
con estándares internacionales, porque he de decirle que todos los médicos forenses del estado de Zacatecas, incluyendo los disectores, están certificados por una instancia internacional, sí, para la práctica de la autopsia con un estándar internacional. Esto quiere decir que evolucionamos tanto que ahorita, pues no le digo que utilizamos toda la tecnología para poder hacer una necropsia, pero por lo menos tenemos todo el instrumental básico que se requiere para ello, de tal manera que incluso nos protegemos y protegemos al cadáver de la contaminación, aunado a la limpieza que tenemos en el anfiteatro, en donde yo antes trabajé en diversos anfiteatros, Sí. y he de decirle que siempre mi perspectiva que tenía de un anfiteatro es que este debería estar limpio como un quirófano. Claro. Y cosa que desde que nosotros iniciamos, obviamente con el apoyo del licenciado Murillo Ruiseco, nuestro fiscal, nos dio el apoyo tan importante que tenemos nuestro anfiteatro como si fuera un quirófano, de tal manera que si a mí me llega un cadáver ahorita, ese cadáver no se contamina, ni yo lo contamino, ni se contamina con el cadáver anterior. De hecho, bueno, no sé si existan las imágenes que les comentaba, porque hay una, incluso es el anfiteatro que me está diciendo es donde pueden, si las tenemos, mire, por ejemplo, aquí es lo que estamos hablando. ¿Aquí qué es? Es la sala isóptica en donde se utiliza para dar clases. Y donde están ya los cadáveres, las planchas, ese es el anfiteatro. Ese es el anfiteatro. Ese es el anfiteatro, sí. Ese es el anfiteatro que, bueno, yo conocí los dos anfiteatros, el que está en la Policía Ministerial, que de verdad estaba incluso, y que ya voy a ir a esa otra parte, porque en el anterior a mí me tocó ver que tenían prácticamente un refrigerador de carnicería anteriormente, y ahí, si se fijan, ya está la cámara fría. Es decir, ahora ya tienen, porque abismal el cambio. Y esa es la cámara fría donde actualmente, bueno, no sé cuántos tengan ahí, cuántos cuerpos sin identificar tienen ahí. Y pues sí hay un salto. ¿Por qué lo mostraba? Por una razón, porque ya quiero ir a esa otra parte y ojalá me pongan de una vez en pantalla la siguiente lámina, porque quiero hablar de los cadáveres no identificados. Como vieron ahí, ya hay una cámara fría, pero a nivel nacional, y como lo dijimos en la nota, el problema es eso, que muchos de nuestros CEMEFOS ya va más de una década de esta violencia y ya los rebasó, ya nos alcanzó, pero hay un nuevo problema. Hay muchos cadáveres no identificados. Como ya lo mencionó aquí el doctor, y yo lo que tengo es que, en efecto, a nivel internacional, y yo lo encontré más que nada por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja, plantea de entrada una visión humanitaria para garantizar y asegurar un manejo digno y correcto de los cadáveres. Y por tanto plantea lo que ellos denominan la gestión de cadáveres, que promueve diversos protocolos para el tratamiento de los cuerpos desde que es su hallazgo, la recolección y hasta su entrega, aunque el objetivo final también es su identificación y saber por qué murió o qué le pasó, para de alguna u otra manera cerrar ese círculo. El interés especial, como les decía, de todo lo que les estoy mencionando de este planteamiento que hace el Comité Internacional, el interés especial es que también tengan relación las personas desaparecidas, o sea, que esos protocolos permitan que en cualquier momento haya relación de las personas desaparecidas en conflictos armados o situaciones de violencia, por ser un derecho fundamental de las familias, ojo, de conocer el paradero de sus seres queridos y desaparecidos. Yo con esto obviamente empecé a leer y yo creo que de una vez me pone la otra, porque yo la que sigue por una razón. Cuando yo empiezo a ver lo que mandata los estándares internacionales, me pongo a leer diversas leyes. Una de las que me da esto que encuentro y que se me hace interesante, este mecanismo que lo mandata la Ley General de Materia de Desaparición Forzada y de Personas, que es muy largo el nombre de la ley, pero en pocas palabras es la Ley en Materia de Desaparición Forzada, menciona que debe de haber un registro nacional de personas fallecidas y no identificadas o no reclamadas. Y también menciona que debe haber un registro, el otro registro lo esperamos, solamente me dejan porque si no me voy a adelantar al otro tema que quiero abordar. Cuando vemos este registro nacional, cuando vemos que incluso a nivel nacional, el caso de Jalisco, esos tráileres donde andaban
paseando más de 100 cadáveres porque no tienen esas, que aquí lo vemos que sí lo tienen, las cámaras frías, es porque la violencia, y como usted me lo acaba de decir, que antes eran prácticamente de hechos de tránsito, pero ahorita estamos viendo otra realidad, pues resulta que nos dejaban una serie de cuerpos o cadáveres no identificados o no reclamados, y digo, y hay la diferencia porque también recuerdo que en Zacatecas al menos uno de los cabecillas de un cártel, que es un caso que yo recuerdo muy bien, muere en un enfrentamiento con el ejército y lo identifican, pero jamás lo reclaman. Entonces, de ahí yo creo que vale la pena dar este salto. ¿En qué momento se empezaron a juntar esos cuerpos no identificados y que sobre todo tienen que ver con el crimen organizado? Antes, cuando usted estaba con esos cadáveres que me mencionaba, ¿todos eran identificados? Yo creo que sí, la mayoría. No ¿Sí? teníamos ese problema y no teníamos incluso la necesidad de tener un refrigerador. Yo recuerdo que hasta que no regresé yo de la especialidad en 1990, para aquellos años nosotros ya lo que estábamos haciendo era que la mayoría eran identificados, entonces ya iba aumentando la cifra, ya estamos hablando de a lo mejor 300 necropsias en un año. Entonces éramos menos médicos, no había médicos en algunos distritos judiciales, de tal forma que llegó el momento en que empezó a haber esto. Yo obviamente todos lo sabemos, lo empezamos a notar hace unos 10, 11 años, cuando empezó a sentirse mal lo del crimen organizado. Y las muertes por crimen organizado. Yo no quiero decir que en aquellos tiempos no hubiera, probablemente hubiera 1 o 2 muertes relacionadas con el crimen organizado. Entonces hace como 10, 11 años empezamos a tener ese tipo de muertes. Yo recuerdo un enfrentamiento, creo que en Florencia, donde tuvimos cerca de 48 cadáveres. Cierto. Y que eso dio también, para aquellos momentos, en el CEMEFO anterior, que estaba acá en la Policía Judicial, ahora Policía Ministerial, por la presencia ya teníamos una cámara de refrigeración de las de carnicería, que era muy pequeña, que quizás el cupo era como para unos 20 cadáveres, hasta 30 creo que llegó a tener, y que se descomponía y que para que no la arreglaran y había problemas y que se nos echaban a perder los cadáveres. Entonces, así fue sucediendo esto, sino que cuando el señor gobernador Alejandro Tello inicia su mandato, para aquellos tiempos el Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses ya había sido inaugurado, pero no se inauguró con una cámara fría, pero ya había cadáveres no identificados. Algunos yo creo que podían haber estado ya en Fresnillo, porque en Fresnillo también tenemos otra cámara. Entonces, una de las primeras acciones que se realizaron, precisamente con la sensibilidad que nuestro gobernador y nuestro procurador en aquel tiempo tuvo, es que se tenía que adquirir una cámara de refrigeración. A ver, pero antes de irme a la cámara, usted acaba de dar un dato interesante. Estamos hablando de la Policía Ministerial, bueno, en esas instalaciones que estaba el CEMEFO, y ese refrigerador lo recuerdo muy bien, que era pequeño, era de carnicería, pero a mí me llama la atención. O sea, los protocolos actualmente mencionan el trato. Y, por ejemplo, pensando en ese hecho de Florencia, es un ejemplo, que fueron muchísimos cadáveres, se estaba incumpliendo en ese momento con la ley, porque cuánto tiempo que tienen que esperarse con... O sea, yo sé lo que quiero saber, ¿cuántos esperan los cuerpos para ver si son identificados? Y si no son identificados o reclamados, ¿qué pasa? Ese es lo que yo quiero saber. ¿Qué se pasa? Mira, cuando nosotros recibimos un cadáver, ingresa al servicio médico forense como no identificado. Entonces, de cada 10 cadáveres que nosotros recibimos en calidad de no identificados, nosotros identificamos aproximadamente el 70%. ¿Qué quiere decir? Que de cada 10 no identificados, identificamos con todos los métodos de identificación, ADN, tatuajes, la cara, o sea, la media filiación, etcétera. Entonces, identificamos a 7 y 3 se quedan con nosotros no identificados. Bueno, esas personas que quedan como no identificadas, obviamente se aplica el protocolo del cual tú estabas hablando, que es un protocolo internacional para tratar a los cadáveres de las personas no identificadas y que obviamente tengan un trato digno, porque al fin y al cabo, pues eran personas que independientemente de lo que se hayan dedicado,
pues tienen que tener el mismo trato porque fueron humanos, eran personas y que obviamente lo dejaron de ser, pero que tienen un significado moral, legal, etcétera, para su familia. Exacto, es que aquí es la cuestión de las sí. deudas. Por eso yo ponía, y hace rato les dije por qué la ponía, Sí. que es la Ley General de Víctimas. Es decir, la Ley General de Víctimas tiene uno de los apartados que dice derecho a la verdad. Sí. Y entonces, obviamente, la familia tiene, cuando no se sabe dónde está su familiar, por eso debe tener esa vinculación con el registro de las personas desaparecidas, con las que tengan los CEMEFOS, porque ese es un derecho que tiene la víctima en saber y que se acabe la incertidumbre de dónde está su ser querido. Entonces, ahí yo creo que también hay desde mi punto de vista, hay algo que todavía les falta a todos los CEMEFOS, a todo el sistema de justicia lograr, porque el objetivo es que no ocurra lo que ocurre en Jalisco, que traen a un chorro de cadáveres no en la situación más correcta y que decían no identificados, y a la hora de que le practican nuevamente los estudios, pues resulta que uno se fue identificado. Entonces, yo creo que esa es la parte, insisto, que va de la mano con la Ley General de Víctimas, por el derecho a la verdad, y que finalmente se cierra el círculo de qué le pasó, quién es y dónde está y dónde va a quedar. Por eso para nosotros, y créeme lo que en el Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses, como tú lo has mencionado, tenemos todo un equipo multidisciplinario que interviene en todas las muertes violentas, en todas las muertes que tenemos ahí con motivo que les vamos a realizar la necropsia, pero especialmente en el área de no identificados. El área de no identificados del instituto cuenta con personal capacitado. Incluso tenemos una antropóloga física con especialidad o maestría en antropología física forense, que pocas procuradurías en la República Mexicana ¿Cuál lo es su tienen. función? El antropólogo es revisar los huesos para poder establecer sexo, edad, estatura, etcétera, ciertos rasgos incluso hasta de afinidad racial, que el protocolo internacional nos lo señala cuando encontramos fosas clandestinas que tienen personas que ya tenían algún tiempo ahí enterradas. Entonces, tenemos arqueólogo forense que él va a la fosa clandestina y hace una intervención arqueológica para poder extraer los restos de la mejor manera metodológica que hay para la extracción. O sea, no metemos un trascabo y sacamos de la tierra todo lo que encontremos, no. Hacemos una excavación arqueológica para poder extraer indicios, para poder extraer el cadáver, las prendas de la ropa, etcétera. Es más, hasta tierra para poder, si estuvo en un momento dado en contacto con alguna sustancia tóxica y que pudiera estar ya en la tierra. Entonces, después de eso, ese trato que nosotros damos a estas personas es que inmediatamente después de que practicamos la necropsia, le tomamos las huellas dactilares, tomamos una ficha odontológica, tomamos muestras para ADN, hacemos fotografía forense del cadáver, obtenemos todos los datos biométricos de él, estatura, perímetro cefálico, longitud del pie, fotografiamos los tatuajes, fotografiamos cicatrices o malformaciones congénitas, fotografiamos la cara, AP, lateral, las de perfil, todo eso lo hacemos. Y ya que tenemos todo el protocolo en él, ¿sí? Entonces, en una bolsa especial para cadáveres, con fichas de identificación, ponemos una especie como de credenciales, como quien dice, pero que están enmicadas y que tiene todos los datos del médico, del cadáver, donde fue encontrado, la fecha, la hora, o sea, el lugar, en automático todo. El nombre, y lo mencionaba, quería mencionar esta parte de que ya cuando se hizo esa proceso, pero que sigue sin identificar, se va a la cámara fría. Sí. ¿Cuánto tiempo puede estar en la cámara fría un cadáver y a qué temperatura? Bien, nosotros, obviamente esto se encuentra regulado en la Ley General de Salud y la Ley General de Salud señala, nada más a ese respecto, que las personas que mueren, para que deberán de ser inhumadas, incineradas o embalsamadas, incluso lo señala así en el artículo 347, que en las primeras 36, 48 horas deberán de realizarse esto. O sea, esto no quiere decir que nosotros podamos velar 7 días un cadáver. ¿Por qué? Porque aquí en la Ley General de Salud de México
debe de ser en las primeras 48 horas. De ahí para adelante. De una persona que se identifica, dice lo de sepultura. Exacto, Okay. eso es. Y una no identificada, entonces ya está a disposición del Ministerio Público, y el Ministerio Público, como está integrando una carpeta de investigación, pues él se puede tardar en integrar esa carpeta de investigación, ahora con el nuevo sistema, 2, 3 meses, entonces en los cuales, si no lo identificamos, nosotros empezamos a juntar los cadáveres. Ahorita la estadística que vamos a mencionar es que tenemos aproximadamente 79 cadáveres en todo el estado, ahorita. Esa estadística es del día de hoy, de los cuales están 49 aquí en Zacatecas y 30 en Fresnillo, y los vamos a inhumar. Entonces, ¿cuánto tiempo tienen? Unos tienen 6 meses, otros tienen 3 meses, otros tienen 2 meses, porque nosotros en el mes de abril de este año hicimos una inhumación aquí en Zacatecas, hicimos una inhumación de 31, entonces quiere decir que más los 79, pues van a ser 110 cadáveres hasta el día de hoy que tendríamos enterrados en fosas individuales en los panteones. Bueno, aquí nos vamos a ir a ese otro punto, pero permítanme. A ver, una vez que ya se le puso esa fichita de identificación, que ya se mandó a la cámara fría esperando a ver qué concluye o qué determina el Ministerio Público. Ustedes no los pueden mover de ahí, mientras el Ministerio Público no determine qué hacer con ese cuerpo. Él me gira un oficio donde el cadáver lo tengo a mi disposición y en resguardo. Ok. Vamos a pensar que, bueno, pues a los 6 meses el cadáver, bueno, no me dijo a qué altura pueden conservarse los cadáveres. La temperatura normalmente debe ser en congelación, que sería 0 grados o -1 o +1 grado centígrado. A esa temperatura. Sí. Bueno, una vez que ya el Ministerio Público le dice que ya puede inhumarlos, ahora sí, ¿cuál es el siguiente paso? Cuando decimos clandestina, no, cuando decimos fosa común, pensamos en un hoyo y que los avientan. Pero antes, ahora sí me pueden poner en pantalla el de que también ahí yo me encontré en esa misma ley que les comentaba, la Ley General en materia de desaparición forzada, menciona, y esto le voy a preguntar ahorita que lea, que presente esta lámina, porque yo me encontré que esta ley mandata también que exista un registro nacional de fosas comunes, obviamente las legales, y fosas clandestinas, obviamente las ilegales, que luego se encuentra, como nos comentaba ya. Entonces debe de haber un registro nacional. Esta ley establece que este registro debe concentrar la información respecto de las fosas comunes que existen en los cementerios y panteones de todos los municipios del país, así como las fosas clandestinas que la Procuraduría y las Procuradurías locales localicen. Yo no sé si ya están ustedes alimentando este registro que se supone que mandata esta ley, y entonces ahora sí estaríamos hablando de la fosa común. Aquí entiendo que las fosas comunes no son hoyos, sino simple y sencillamente en los panteones se les destina un área para esos cadáveres. ¿Es así? Sí, efectivamente. Mire, nosotros en el 2017 hicimos 3 enterramientos a fosa común, entre paréntesis, entre comillas, y en este año hemos hecho una. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, ahorita, si nosotros tenemos ahorita 49 cadáveres aquí en Zacatecas, le solicitamos a una presidencia municipal, que puede ser Zacatecas, Guadalupe, incluso hasta Betagrande, que nos done un pedazo de terreno dentro del mismo panteón para que nosotros podamos hacer una obra civil en la cual hacemos una fosa y obviamente, por ejemplo, en el caso de Fresnillo, el mismo panteón, los mismos de la presidencia nos hacen criptas individuales. De tal forma que enterramos a cada cadáver, son de 6, 13 a cada lado, y tenemos un perfecto control de esto. Entonces, no se entierran así que llegues y eches todos los cadáveres. De hecho, están en una bolsa especial, y también lo que hace la fiscalía es que les compra una caja de cadáver, una caja de muerto, ¿sí? No lujosa, no de caoba ni cosas así por el estilo, pero sí una caja, y obviamente lo que hacemos es que cada uno lo metemos, y esa caja también incluso es identificada. Es más, incluso ha habido ocasiones en que hemos llevado un sacerdote
para que también les rece un poco, porque nadie les reza a ellos. Ahora, como ya se me está empezando a agotar el tiempo, pero yo quiero preguntarle, ¿ha ocurrido que cuando ocurren esas, bueno, ya vamos a pensar que tienen, ahorita no sé cuántas fosas llegan a tener ustedes, cadáveres en las fosas comunes, pero vamos a pensar que llega después una persona y buscando a un ser querido que coincide con todo eso? ¿Y qué pasa si han sido identificados luego algunos de los que no estaban identificados? Sí, de hecho, vamos, de los últimos 110 que tenemos, yo creo que han sido identificados 10. Viene gracias a que nosotros tenemos en el Instituto de Ciencias Forenses, en el Departamento de No Identificados, todos esos peritos que yo le estaba mencionando, que te estaba mencionando. Tenemos una base de datos estatal, pero también alimentamos nosotros una base de datos nacional, porque la ley así no lo pone. Esa base de datos nacional se llama AMPM, Antemortem Postmortem, en donde nosotros metemos los datos postmortem y en las fiscalías especializadas de personas desaparecidas alimentan los datos antemortem. ¿Y esas personas que han identificado han sido de Zacatecas o han sido de otras entidades? Hasta de otros estados, de otros estados. Hay un ejemplo de una persona de Coahuila que había muerto desde hace como 6 años. El año pasado apenas vinieron a recogerla. La teníamos identificada y a pesar de estar identificada, su familia no venía. Se animaron a venir, incluso con la intervención de un grupo de derechos humanos. Quizás, yo creo que ha de haber sido por miedo. Pero también, o sea, lo que yo quiero señalar es que no deben de tener miedo. Nosotros, el Instituto de Ciencias Forenses, somos un grupo de peritos y de personas que no quisiéramos que sus familiares estén con nosotros, pero si desgraciadamente están, nosotros estamos para coadyuvar con ellos, ayudarlos en lo que se pueda, y créanme que aparte de que no les cobramos nada, el trato digno que nosotros les damos a ellos es con el único y exclusivo propósito de que encuentren a sus familiares, porque para ello a eso nos da a nosotros una satisfacción profesional. Ojalá y me puedan marcar como ando de tiempo, pero mi pregunta es, si ya lo reconocieron, ¿se lo pueden llevar? Sí. Es decir, y en ese momento, esa es una, y otra, ¿cuánto tiempo pueden durar ahí los cuerpos en las fosas comunes? ¿Por siempre? Por siempre. Sí, porque de hecho, no podemos disponer de ellos de ninguna forma en tratándose de casos relacionados con un hecho delictuoso, homicidio, nunca prescriben los secuestros, por ejemplo, y ciertos homicidios. Entonces, como no hay prescripción, nosotros debemos de permanecer con los cadáveres todo el tiempo que sea necesario. O sea, el Ministerio Público tiene esa particularidad de determinar hasta qué tiempo podría estar y hasta qué tiempo podría sacarlos, porque ya hay ahorita panteones forenses que están sacando los cadáveres que ya están esqueletizados. Entonces meten 5 cadáveres en una sola fosa, obviamente en una cajita más pequeña, y con eso van ahorrando espacios. Esa es mi pregunta. Ahorita, en esos cementerios forenses que ya tiene Zacatecas, ¿cuántas fosas comunes o cuántos cadáveres están inhumados? Ahorita están inhumados como unos 100, 110, que vamos a... ¿De qué tanto tiempo? Yo le puedo hablar desde ahora que que estoy yo de director del 2017 y 2018, vamos a tener como unos 110 cadáveres, y entonces ahí van a estar. De hecho, tenemos también en proyecto que se construya ya un área específica dentro del mismo panteón y que no la dejen para no que estén junto con los demás cadáveres de otras, de las personas que hayan muerto por causas naturales y cosas así. Entonces, de tal manera que podamos tener pues un mejor control. Entonces, esto implica pues obviamente recursos, pero pues se está haciendo el esfuerzo para que podamos tener esto nosotros. Y se lo pregunto porque... digo, yo sé que es en su tiempo, pero el objetivo de todo esto que le estoy mencionando es que así pase usted, cualquier otra persona, exista todo un registro. ¿Desde qué tiempo y desde qué? ¿Eso se lo tiene? ¿Desde qué tiempo Debe de estar desde hace como 10 años. Okay. Desde hace porque 10 la años. Estadística que nosotros mandamos a veces es como desde el 2006 en adelante. O sea, entonces es más, casi 12 años. Entonces una persona, solamente porque ya voy a despedirme, una persona que esté aquí en Zacatecas o en cualquier otra parte del país, ya sea en este
en Zacatecas, en cualquier procuraduría o fiscalía, Sí. puede venir y decir, yo tengo una persona desaparecida de hace 12 años y quisiera que se tomaran mis muestras para ver si coincide. Claro que sí. Aparte, todas las muestras de ADN de nuestros cadáveres no identificados están en un códice nacional que lo maneja PGR y que todas las procuradurías estamos subiendo información, y si alguien tiene un familiar perdido tiene que acudir a un servicio pericial, se le toma la muestra, se hace su proceso de ADN y ese se sube y pueden dar empates. ¿Y que sí nos dan. ese códice qué es? El códice así se llama el Programa Nacional Ya. de Identificación de Personas por medio de ADN. Bueno, pues ya en esta última parte yo quisiera también cerrar con la cuestión de las fosas clandestinas. ¿A ustedes les compete algo de esto? Es decir, estos restos óseos también ustedes, Sí. y si tiene el dato de cuántas fosas clandestinas. No lo tendría aquí a la mano, pero sí hemos tenido fosas clandestinas. Hay que entender también qué sería una fosa clandestina. O sea, debe de ser un lugar donde hayan enterrado pues, a una persona que primero la privaron de la vida, a lo mejor fue privada de libertad primero y luego de la vida. Entonces, lo que hacen es que la entierran y por alguna circunstancia la encontramos, porque no son fáciles de encontrar. Entonces, ya cuando encontramos una fosa clandestina... Como el caso de Valparaíso, que encontraron Exacto. muchos. Nosotros intervenimos con esas fosas clandestinas y hacemos la extracción de los cadáveres, o del cadáver, o de los huesos, que sea, y aplicamos el mismo protocolo de la investigación para que nosotros podamos obtener la más evidencia que se pueda. O sea, si son huesos, pero tiene todavía un zapato, pues con el zapato lo podemos identificar, pero con el hueso le tomamos ADN, pero con los puros huesos podemos saber si es hombre o si es mujer, qué estatura tenía en el momento que falleció, qué edad tenía en ese momento, etcétera. Todo. Algún dato importante. Ya se me va a acabar, pero insisto, nada más por último, todo lo que hemos mencionado, estamos hablando de una serie de pruebas periciales para tener un dictamen pericial y todo códigos. ¿Cuánto llega a costar hacer a un cadáver todo eso? No tengo la cifra así como exacta. Sí cuesta, porque pues obviamente es mucha mano de obra calificada. Los peritos somos mano de obra calificada. Las puras, tengo el costo de la prueba de ADN que cuesta 12,500 pesos, 12,460 y tantos pesos, y que hay veces que tenemos casos que hasta 10 pruebas de ADN tenemos que hacer. ¿A un solo cuerpo? A un solo cuerpo, sí. Vaya, pues A veces son huesos calcinados y tenemos que de un pedacito de hueso y otro pedacito, y luego llegan los familiares, llega el papá, llega la mamá, se les toman las muestras y tenemos que hacer todo ello. Bueno, pues ahora sí ya me tengo que despedir y yo cierro con una conclusión, ya como usted como titular de una institución. ¿Cuál sería su conclusión, a pesar de que yo creo que a nivel nacional todavía hay crisis, pero cuál sería su conclusión? Bueno, en primer lugar, que Zacatecas no tiene esa crisis y que se ha tomado en cuenta esta área de los no identificados con el propósito de evitar problemas. ¿Por qué? Porque estamos sensibilizados y queremos atender a las personas que tengan familiares desaparecidos, que nosotros estamos a la orden. El Departamento de No Identificados trabaja prácticamente todo el día, pero a la hora que nos llaman, nos ha llegado la gente a las 3 de la mañana y a esa hora los atendemos, y que todos los servicios que nosotros proporcionamos son gratuitos y aparte nadie te va a investigar de ninguna forma, porque lo que queremos es que identifiquen a sus familiares y que ya cuando los identifiquen se los podamos entregar y que no le cuesta nada a los familiares más que su servicio funerario y que todo lo que se gasta ahí es a cuenta del Estado de Zacatecas. Bueno, pues yo le agradezco, doctor Víctor Guerrero, él es el director del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Yo me despido y los espero el próximo miércoles en una cita más en Ir Más Allá. Hasta luego, hasta siempre.
duplicamos la capacidad portuaria de México. Un ejemplo es el nuevo puerto de Tuxpan, Veracruz, que